En nombre de la Cámara de Comercio Aburrasur, de su junta directiva y de su presidenta ejecutiva, la doctora Lilian Mesa Arango, les estamos dando la cordial bienvenida y el grato agradecimiento por estar con nosotros en la mañana de hoy, por encontrarnos nuevamente de esta manera virtual y por permitir que sus empresas sigan esos procesos de formación importantes para salir adelante y para fortalecerse, gracias al esfuerzo que también hace la Cámara de Comercio Aburrasur por combatir esta pandemia de una manera diferente y de una manera digital y virtual que permita a ustedes alcanzar sus objetivos institucionales. Por eso hoy nos convoca este taller básico de importaciones, muy importante para las empresas que están pensando y que están planeando y que ya de alguna manera también hacen importaciones y que está liderado por la Unidad de Comercio Internacional de nuestra entidad. De antemano, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes, a que estén muy conectados. Estamos como Cámara de Comercio Aburrasur en Facebook, en Twitter, en YouTube. Igualmente, invitarlos a que estén pendientes de nuestro sitio web, Cámara de Comercio Aburrasur. Nos encuentran como cámaraaburrasur.com y allí van a encontrar toda la información pertinente para sus organizaciones. Invitarlos también a que sus preguntas e inquietudes las dejen en el panel de control de esta plataforma. En el costado derecho lo encuentran y encuentran la opción denominada preguntas. Allí pueden ir depositando todas sus inquietudes para que al final del evento podamos resolver. En la mañana de hoy entonces tengo el gusto de presentarles a David González Osorio. Él es negociador internacional y especialista en mercadeo de la Universidad de AFIT. Se desempeña actualmente como asesor de la Unidad de Comercio Internacional de nuestra entidad y dentro de su rol ha trabajado con empresas del sector textil, confección, plásticos, metalmecánicos, químicos, entre otros. A David le damos la cordial bienvenida y será entonces el conferenciante en la mañana de hoy para este tema tan importante que hoy los convoca. Le damos la cordial bienvenida a David y a todos ustedes nuevamente gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y adelante, David. Muy buenos días para todos. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Gracias a ustedes, empresarios, por participar precisamente de este evento. El día de hoy el tema que nos compete trabajar es precisamente cuáles son los trámites y documentos para importar en Colombia. Antes de dar inicio, me gustaría recordarles que dentro de nuestra plataforma, la página de comercio Urrasur, www.ccas.org.co, podrán tener la oportunidad de a través de una pestaña agendar una reunión con nosotros, con los asesores de la Cámara de Comercio en el área de negocios internacionales y así poder llevar a cabo y tener una asesoría personalizada atendiendo a las necesidades que ustedes como empresarios tienen, ¿cierto? Nuevamente entonces, muchas gracias. Vamos a dar inicio a, a nuestro taller, precisamente tocando el tema de trámites y documentos para la importación en Colombia, ¿sí? Esta es precisamente la agenda que propongo trabajar el día de hoy. Vamos a conocer cuáles son esos trámites previos que debemos tener claro al momento de hacer una importación. Vamos a identificar los requisitos que nuestro producto debe tener precisamente al momento de ser importado. Vamos a conocer si debemos tener un tema etiquetado, cuáles son los impuestos que debemos de pagar, cuáles son esos permisos previos en caso de que se dé. ¿Sí? Igualmente vamos a conocer los regímenes de importación, si el producto que deseamos importar es de libre importación o si necesitamos una licencia previa. Vamos a conocer el régimen cambiario, es decir, cuando hablo de régimen cambiario, hago referencia más que todo al tema de los pagos, esos giros que se hacen al exterior para nuestro proveedor, entonces, ¿cómo los debemos canalizar? Vamos a conocer las modalidades de importación. Vamos a conocer igualmente cómo se liquidan y se aplican los tributos aduaneros. Y por último, tocaremos un poco el tema de las causales de sanciones con el fin de que podamos evitar esos errores que nos pueden precisamente provocar una multa. De esa forma, entonces, esta es la agenda que propongo trabajar el día de hoy. Como Carlos bien lo indicó, al final responderemos las preguntas y aquellos que deseen una mayor asesoría pueden precisamente solicitar. Dando inicio entonces, vamos a conocer los requisitos básicos. Dentro de ellos hay 4 que quiero resaltar. De entre esos está en que al momento de nosotros hacer una importación, primero debemos estar registrados en Cámara de Comercio, ¿sí? Tener dentro de nuestros objetos social precisamente estipulado que podemos hacer uso de las aduanas del país e importar precisamente los productos a los cuales nuestra actividad
económica hace referencia. Y para ello entonces viene la pregunta de saber si yo como comerciante, si me registro como persona natural o como persona jurídica, ¿cierto? Y dentro de eso va muy atado con si debo pertenecer al régimen común. Entonces, para yo poder hacer una importación, debo pertenecer al régimen común. A este régimen puedo pertenecer como persona natural o como persona jurídica. ¿Cuál es nuestra recomendación? Que nos inscribamos o nos registremos como persona jurídica. ¿Por qué? Porque las personas jurídicas al momento de su constitución permite que ustedes como socios, dueños, así sea una sola persona, puedan proteger su patrimonio. Es decir, las limitaciones de los socios al momento de responder ante, ante responsabilidades o ante, digamos, alguna circunstancia que se presente, se limita solo al capital aportado. Por eso es importante que conozcamos de anterioridad cómo vamos a trabajar nosotros como empresa, ¿cierto? Igualmente vamos a conocer que el RUT lo debemos actualizar. Vamos a habilitar unas casillas precisamente que a continuación les mostraré cómo se hace. Y segundo, y por último, vamos a conocer cómo es el registro ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior, que precisamente se conoce como la UCE. ¿Cómo así que actualizar el RUT? Sí, una vez nosotros estamos constituidos, la compañía tiene un RUT, hace referencia a un NID, y precisamente en el RUT aparece lo que son las responsabilidades a las cuales la compañía debe responder. Dentro de ellas pueden ver, por ejemplo, precisamente acá, que está el numeral 10. Ese numeral 10 hace referencia a usuario aduanero. Cuando yo habilito eso en el RUT, precisamente me van a preguntar si yo voy a ser importador o si voy a ser exportador, ¿correcto? Es decir, para yo darle a entender a la DIAN que voy a hacer uso de las aduanas del país, yo debo colocar, si soy exportador, el numeral 22. Si soy importador, debe ser el numeral 23. No hay ningún inconveniente si nosotros como empresa colocamos los dos. Eso no quiere decir que vayamos a pagar más o menos impuestos. Simplemente le estamos dando a entender a la DIAN que en cualquier momento podemos hacer uso de las aduanas del país. ¿Correcto? Una vez nosotros diligenciados esas casillas, nos van a preguntar por la forma. ¿Sí? Entonces, el numeral 1 nos indica que hacemos importaciones de manera directa. El numeral 2 nos hace referencia a que hacemos importaciones de manera indirecta. Y el numeral 3 nos hace referencia a que hacemos importaciones de manera directa e indirecta. ¿Qué quiere decir directa? Directa hace referencia a que nosotros como compañía figuramos en los documentos aduaneros, ¿sí? En la declaración de importación, por ejemplo. Cuando lo hago de manera indirecta, quiere decir que estoy utilizando un tercero. Estoy utilizando, por ejemplo, una comercializadora internacional. Y lo podemos también estipular que la compañía puede hacer actividades de importación, ya sea a título propio o a título de un tercero. ¿Correcto? Para ello se consigna el numeral número 3. Nuevo, después nos van a preguntar entonces qué tipo de importación realizamos nosotros. Aquí precisamente el numeral 1 hace referencia a bienes, el numeral 2 hace referencia a servicios y el numeral 3 hace referencia a bienes y servicios. En el caso precisamente de ustedes, en el momento de importar bienes, o sea, productos tangibles, indicamos que es el numeral número 1. Correcto. Luego, como les venía mencionando, viene el registro ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior, conocida como la UCE. La UCE es una plataforma que congrega a los importadores, a los exportadores y a las entidades de control, con el fin de que a través de la virtualidad nosotros ya podamos digitalizar nuestros procesos, ¿sí? ¿Qué se requiere nosotros para poder inscribirnos en la Ventanilla Única de Comercio Exterior? Lo podemos hacer de dos maneras. La primera es adquiriendo una firma digital. Esa firma no es la misma que utiliza nuestro contador, por ejemplo, para ingresar a los módulos de la DIAN y poder pagar los impuestos. Es otra firma distinta, se solicita, por ejemplo, ante entidades como Certicámaras. Y lo que permite esa firma es firmar los documentos que yo presento en la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Al momento de yo registrarme como empresa, esta plataforma me pedirá
información básica de la compañía. Me pedirá, por ejemplo, cuál es el NID, quién es el representante legal, cuáles son los productos que nosotros vamos a importar. Nos preguntan también dónde estamos ubicados, a qué actividad nos dedicamos. Nos preguntan también con qué agente de aduana vamos a trabajar, ¿sí? Con qué agente de carga. Una serie de información para ellos empezar a tener en cuenta que esta compañía precisamente va a hacer uso de las aduanas del país, ¿sí? La segunda forma en cómo lo podemos nosotros inscribir es a través del agente de aduanas. Recordemos que el agente de aduanas es ese aliado que trabaja con nosotros y que nos representa ante la DIAN, ¿sí? Al momento, por ejemplo, de seleccionar el agente de aduanas, este podrá a su vez, con su usuario y contraseña, ingresar a la ventanilla única de comercio exterior y registrarnos a nosotros como un cliente y hacer referencia a toda la información de nuestra compañía, ¿cierto? Para ello es importante tener en cuenta que cuando nosotros contratamos con un agente de aduana, precisamente firmamos un contrato que es un mandato aduanero, en donde le damos unas responsabilidades a él para que nos represente. Este documento que se firma entre las partes, de igual forma debe ser cargado a la ventanilla única de comercio exterior, para que el ministerio pueda validar que efectivamente nosotros como clientes estamos trabajando con ese agente de aduanas. ¿Sí? Pero ustedes se pueden estar preguntando, ¿pero para qué sirve el registrarme en la ventanilla única de comercio exterior? El registrarme me permitan como compañía solicitar permisos, autorizaciones de aquellos productos que requieren una licencia previa. Es decir, les pongo un ejemplo. Una vez a la Cámara, un empresario solicitó el acompañamiento para que podamos importar un horno desde Alemania. Ese horno tenía una peculiaridad y es que era un horno usado. Cuando nosotros trabajamos con mercancía, con objetos usados, ¿cierto? Debemos, a través de la ventanilla única de comercio exterior, solicitar un permiso previo. Es decir, solicitar la licencia para poder importar ese producto. ¿Qué hicimos nosotros? A través de la agente de aduanas de la empresa, solicitamos el permiso por parte del Ministerio de Industria y Comercio para que pudiéramos importar ese bien capital que precisamente por tener una condición de ser usado requería un permiso previo, una licencia previa, ¿cierto? Allí igualmente debemos de consignar las importaciones que nosotros hagamos, sean que necesiten una licencia previa o no. También, ¿para qué nos sirve? La ventanilla única de comercio exterior permite que en el caso de que Colombia establezca unas cuotas o contingentes a la importación de unos productos, nosotros como empresarios podamos solicitar un cupo a esas cantidades, ¿sí? Y así poder nosotros importar el producto que queremos. Ahora les presento con esta diapositiva cuál es el flujo que debemos de tener en consideración al momento de hacer un proceso de importación, ¿cierto? Primero es identificar el producto que queremos traer, ¿sí? Vamos a ver más adelante que no basta simplemente con conocer cuál es el nombre, sino que vamos a tener que indagar un poco más sobre las características de este. Vamos a conocer cómo se buscan los vistos buenos, que cuando hablo de vistos buenos hago referencia principalmente a cuáles son esos requisitos que las autoridades de control solicitan para que nosotros como empresarios podamos importar y comercializar el producto aquí en Colombia. Después veremos algunos tips al momento de la negociación y contratación, ¿cierto? Vamos a ver que va más allá de simplemente pactar un precio y unas cantidades. Esas condiciones que nosotros pactamos en la contratación nos va a permitir saber cómo vamos a canalizar las divisas, es decir, cómo vamos a sacar el dinero precisamente para el pago a nuestros proveedores. Y eso también va a ir muy de la mano con la logística internacional y los costos que debemos de tener en consideración, entendiendo hasta dónde van nuestras obligaciones y nuestras responsabilidades, al igual que sus costos. En este punto hago énfasis en que en la próxima sesión se hará precisamente con mayor detalle, se hablará sobre los costos de la distribución física internacional, por lo que en esta sesión ahondaré de una manera rápida. Posteriormente conoceremos cómo es el proceso aduanero, es decir, vamos a conocer en qué momento es que nosotros debemos de pagar los impuestos, en qué momento debo presentar la documentación, ¿sí? Y por último, haremos mención de cuáles son las principales causales
precisamente que pueden llevarnos a que la DIAN nos sancione. ¿Correcto? Vamos entonces a partir por identificar el producto. ¿Qué es importante en este momento? Conocer qué es lo que vamos, cuál es el portafolio de productos que vamos a traer y también entender que necesitamos dos elementos importantes. La primera es una ficha técnica del producto. Esa ficha técnica debe ser clara, debe ser detallada. Nosotros debemos conocer las características físicas, químicas, la composición del producto, cómo se debe manipular, cómo se debe conservar, ¿sí? Porque van a ser elementos sumamente importantes que nos servirán de insumos para que nosotros podamos clasificar e identificar la posición arancelaria del producto, que es el segundo elemento que debemos tener en consideración al momento de hacer una importación. ¿Cómo así que la ficha técnica? Sí. No existe un formato internacional o un formato preestablecido para elaborar una ficha técnica, simplemente que en ocasiones la industria misma va moldeando y va determinando cómo debe ser la ficha técnica de acuerdo a la naturaleza del producto, pero es importante en este punto reconocer y solicitarle a nuestro proveedor que nos facilite la ficha técnica para que nosotros podamos clasificar el producto. Por ejemplo, aquí les tengo una manera de ejercicio, una ficha técnica de un producto, donde podemos ver las características, un plano incluso de especificaciones. ¿Por qué? Porque es que en muchas ocasiones vamos a ver que no basta con el nombre, ¿sí? Incluso en el idioma español, algunas palabras en algunas regiones, en algunos países, tienen significados distintos. Es por eso que con una ficha técnica clara podemos usarla para clasificar nuestro producto. Y aquí hago referencia entonces a la posición arancelaria. ¿Qué es la posición arancelaria? La posición arancelaria es un código de 10 dígitos que se utilizan precisamente para clasificar un grupo de productos. Esos 10 dígitos, los primeros 6 son a nivel internacional, lo que permite precisamente que al momento de nosotros solicitarle a nuestro proveedor el producto, podemos solicitarle también que no, la clasificación arancelaria de este y tomar nosotros los primeros 6 dígitos para después nosotros terminar de completar los últimos 4, ¿sí? Esa posición arancelaria o código precisamente fue establecida por la Organización Mundial de Aduanas. El 96% aproximadamente del comercio internacional se rige bajo estos códigos, precisamente con el fin de homologar el lenguaje, porque como les dije anteriormente, incluso en el idioma español ciertas palabras tienen significados distintos y que puede llevar a una errónea clasificación arancelaria. Por eso es que utilizamos los códigos arancelarios o la posición. Vamos a hacer un ejemplo sencillo con el fin de ilustrar cómo es una clasificación arancelaria y en la medida que vayamos avanzando en la presentación vamos a ver que también vamos a ir clasificando productos un poco más elaborados. ¿Sí? Para el caso entonces vamos a clasificar el aguacate. ¿Cómo entonces procedemos nosotros? En ese sentido vamos a precisamente a ingresar a la página de la DIAN. Vamos a ir nosotros precisamente a la sección de aduanas que se encuentra aquí señalada, ¿sí? Posteriormente se nos abre esta pestaña y vamos a ir a consulta arancel, ¿sí? Cuando damos clic allí, vamos nosotros a seleccionar en lo que se conoce como consulta arancel por código de nomenclatura, ¿sí? Allí precisamente se nos van a desplegar una serie de secciones que, como pueden ver ustedes, empiezan por elementos básicos, productos no muy elaborados y a medida que vayamos avanzando en las secciones se empieza a tener precisamente productos mucho más elaborados, ¿correcto? Por ejemplo, podemos ver que en la sección 1 empezamos con animales vivos y productos de reino animal. La sección 2 empezamos con productos de reino vegetal. Y ya por acá, más adelante, por ejemplo, en la sección 10 empieza productos de pasta de madera o de las materias fibrosas, ¿sí? Por ejemplo, ya en la sección 2 empezamos a trabajar un tema de pescado
productos que son cada vez más elaborados. Para el ejemplo que traigo a continuación, entonces podemos identificar que nos encontramos en la sección número 2, que son productos de reino vegetal. Cuando yo hago clic en la sección, se despliega una serie de capítulos, ¿sí? Entonces empezamos a mirar que el capítulo 6 hace referencia a plantas vivas y productos de la floricultura. El capítulo 7 nos empieza a hablar sobre hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios. Y el capítulo 8 empieza a hablar sobre frutos y frutos comestibles, cortezas de agrios, melones o sandías, ¿sí? Entonces, nuestro producto podría estar clasificado dentro de este capítulo, ¿sí? ¿Recuerdan cuando les mencionaba que la posición arancelaria es un código de 10 dígitos, en donde los primeros 6 son a nivel internacional? Nótense que en el capítulo empezamos por el 08. Esos 2 dígitos ya son los primeros 2 en la posición arancelaria. Cuando yo doy clic en el capítulo, miren que ya se me empieza a desplegar una serie de códigos que ya contiene 4 dígitos. Entonces empezamos. La 0801 habla de coco, nueces de Brasil, nueces de Marañón. La 0802 habla sobre los demás frutos de cáscaras frescas o incluso cáscaras o mondados, ¿cierto? Y por acá en el 0804 empieza a hablar sobre dátiles, higos, piñas, aguacates. Entonces, perfecto. Ahí podemos identificar nuestro producto. Doy clic en el código 0804 y precisamente empiezo a identificar que el aguacate, en este caso como ejemplo, se encuentra clasificado con la subpartida 080440. Dando un clic ahí, encuentro que la posición arancelaria de nuestro producto es la 0804400000. ¿Sí? Ese es, digamos, el procedimiento que nosotros utilizamos para llegar a conocer la posición arancelaria del producto. ¿Sí? Entonces, como les venía mencionando, es un código de 10 dígitos en donde los primeros 8 hacen referencia al capítulo. Recuerden que lo vimos al momento de empezar a clasificar el producto. Los primeros 4 hacen referencia a la partida. Los primeros 6 hacen referencia a la subpartida. Y los últimos 4 son agregados por bloques económicos o por un país en particular. Por eso cuando les hablaba de que podemos solicitarle a nuestro proveedor que nos entregue la posición arancelaria del producto, es importante, es importante reconocer que nos vamos a encontrar con que en ocasiones el proveedor nos envía los 10 dígitos, pero que nosotros debemos tener conciencia de que vamos a tomar solamente los primeros 6. Teniendo los primeros 6, ya después nos podemos ir a la página de la DIAN y terminar de completar los últimos 4 dígitos. ¿Sí? Como les mencionaba, miren en este ejemplo cómo los últimos 4 dígitos varían de acuerdo a un país o a un bloque económico. Por ejemplo, para la Comunidad Andina en Naciones, en donde nos encontramos nosotros y también se encuentra Perú, Ecuador y Bolivia, la posición arancelaria para los aguacates corresponde al código 0804400000. Pero miren que para la Unión Europea el código es 080440, se conservan esos 6 dígitos, pero los últimos 4 cambian, 0010, ¿sí? Por eso es importante tener claro cómo funciona esta posición. Para Estados Unidos resulta ser que es el mismo que para Colombia, pero no en todos los casos sucede lo que esto. ¿Sí? Otros ejemplos. Entonces miren, por ejemplo, la papaya. Empezamos por la sección, disculpen, empezamos por la sección 2, productos de reino vegetal. Luego nos vamos al capítulo 8, frutas y frutos comestibles. Luego nos aparece 0807, que hace referencia a la partida, melones, sandías y papayas. 080720, los 6 dígitos, se referencia a papayas. Y por último, Colombia le agregó el 0000 para completar así la posición arancelaria completa. ¿Qué pasa? Por ejemplo, los zapatos. Este tipo de calzado. Empezamos sección 12, calzados, como menciona aquí. Capítulo 64, dice calzados, polainas y artículos análogos. Parte de estos artículos.
Luego encontramos los 4 dígitos iniciales, dice los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico. Posteriormente empezamos que, dadas las características de nuestro producto, empezamos a clasificarlo por los demás calzados y los demás de los demás. ¿Qué quiere decir esto? En ocasiones se van a encontrar con estas características. Disculpen. ¿Qué hace referencia a eso? En ocasiones, cuando empezamos a detallar precisamente las características de nuestros productos y vemos que en la clasificación no hace totalmente en relevancia o no escribe en su totalidad a nuestro producto, ese tipo de mercancía empieza a clasificarse en los demás. Cuando nosotros nos preguntamos, bueno, pero ¿qué son los demás? En esos momentos nosotros debemos irnos a las notas específicas del arancel de aduanas, con el fin de entrar en detalle a conocer precisamente qué hace referencia a esos demás que mencionan ahí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con productos cosméticos? ¿Sí? Se encuentran seleccionados en la sección sexta, ¿sí? Productos de la industria química o de las industrias conexas. El capítulo 33 hace referencia a aceites esenciales y resinoides, preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética. Luego la partida 3304 hace referencia a preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel. Y por acá vemos entonces que la subpartida, que son esos 6 dígitos iniciales, hace referencia a preparaciones para el maquillaje de labios. Entonces, por ejemplo, para los labiales podría estar clasificado entonces por la posición arancelaria 3304 100000. Correcto. Miren que ahí es el mismo proceso que aplicamos para el aguacate, aplica para los demás productos. Pero entonces ustedes se podrían estar preguntando, bueno, pero ¿para qué me sirve la posición arancelaria? David, ya tenemos entonces la ficha técnica, ya hicimos el proceso de clasificar nuestro producto, ahora cuéntenos para qué sirve. Entonces la posición arancelaria nos va a permitir varias cosas. La primera es que con esa posición podemos identificar cuáles son los impuestos y vistos buenos a los cuales nuestra mercancía se debe someter. Es decir, cuando hablo de los impuestos, hago referencia a aranceles y el IVA que debemos de pagar al momento de nacionalizar la mercancía, es decir, para que quede a libre disposición y que podamos comercializarla en el territorio colombiano. Y cuando hago referencia a los vistos buenos, me refiero a esos requisitos que las autoridades de control, dependiendo de nuestro producto, nos hacen la solicitud de que debamos de tener de manera previa. Por ejemplo, cuando estamos hablando de alimentos que van precisamente para el consumo humano, dígase gaseosas, nosotros debemos tener un permiso por parte del INVIMA. Y el INVIMA nos indicará, de acuerdo al riesgo que representa ese producto para la salud humana, nos indicará si debemos solicitar un registro, un permiso o un visto bueno, ¿correcto? Pero con la posición arancelaria nosotros podemos saber. También, ¿qué va a permitir conocer esa posición? Nos va a permitir saber si el producto es de libre importación o si nosotros debemos tramitar una licencia previa para poder importar estos productos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos entonces a hacer el ejercicio, vamos a traer unas cremas precisamente de jabón para lavar las manos. Entonces empezamos con su clasificación. Sección número 6, capítulo 34, partida 3401, subpartida 340130, y encontramos entonces que el producto que queremos traer tiene una posición arancelaria 34013000. ¿Qué hace? Hace referencia a productos y preparaciones orgánicas tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o cremas acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón. Correcto. ¿Qué pasa? Aquí es importante entonces resaltar esta lupita que hace referencia al perfil. Cuando yo doy clic en el perfil, se me despliegan las siguientes opciones. Y es, por ejemplo, me va a indicar, como pueden ver ustedes acá, qué debo yo cumplir para importar, o en el caso de que desee exportar, qué debo yo cumplir, ¿cierto? Para el taller en el cual nos encontramos el día de hoy, vamos a revisar entonces
las condiciones que debe cumplir nuestro producto para poder ser importado. ¿Sí? Vamos a conocer entonces qué es el gravamen. Cuando hablo de gravamen arancelario me refiero al impuesto, pero este es el gravamen general, es decir, como ustedes pueden conocer, Colombia tiene acuerdos de libre comercio con distintos países en los cuales a través de estos tratados se otorgan preferencias en temas de impuestos y aranceles para los productos que provienen o que sean originarios de los países firmantes en ese acuerdo. Cuando Colombia no tiene un acuerdo de libre comercio con un país en particular, el gravamen que se aplica es el gravamen general, ¿correcto? Que en este caso, al dar clic en el chulito, podemos ver que el gravamen arancelario para este tipo de productos es del 15%. ¿Sí? ¿Qué pasa? Vamos a conocer también el IVA. ¿Qué IVA debemos de pagar? Entonces nos indica que el IVA a pagar es un 19%. También entonces podemos ver que se selecciona gravámenes por acuerdos internacionales, es decir, bueno, identificamos de qué país queremos traer el producto, pero entonces si nosotros identificamos que existe un acuerdo de libre comercio, podemos llegar a consultar qué tipo de arancel podríamos aplicar para que podamos tener una excepción en los impuestos, ¿sí? También conoceremos el régimen de comercio. También nos empieza a dar vistos con respecto a qué documentos, soportes debemos de presentar. Y también nos da a conocer cuál es la descripción que contenía la mercancía, ¿sí? Por ejemplo, dando clic entonces al régimen de comercio, nos encontramos con que es un producto de libre importación, no requerimos una licencia previa, ¿sí? En cuanto a los documentos soportes, podemos darnos cuenta entonces lo que les decía, hacer un producto que es regulado por el INVIMA, debemos solicitar un registro sanitario y tener un visto bueno por parte de este. ¿Sí? Ahí ya empezamos a nosotros a darnos cuenta cuál es la entidad que regula nuestro producto y ante quién debemos tramitar los distintos permisos. En este caso, un registro sanitario ante el INVIMA y un visto bueno. De igual forma, nos solicita que debemos de tener, que la mercancía debe tener una descripción mínima. Esa descripción hace referencia al nombre comercial y a características que se deban anotar. Es importante tener en cuenta lo siguiente. Si bien esta descripción que nos piden acá es una descripción mínima, eso no quiere decir que nuestro producto no deba llevar etiqueta. De acuerdo al organismo que controla, en este caso el INVIMA, se debe conocer si nuestro producto debe llevar etiqueta. Y esa etiqueta precisamente debe ser en español y qué tipo de información debe estar suministrada. ¿Sí? Como les mencionaba entonces, tenemos un arancel general, el gravamen, pero por acuerdos de libre comercio nosotros también podemos tener unos gravámenes distintos, que al ser un producto importado que proviene de un país con el cual Colombia ha acordado o tiene firmado un acuerdo de libre comercio, pues podemos tener excepciones en el arancel. En este caso, por la Comunidad Andina de Naciones, podemos ver que si traemos el producto desde Bolivia, el arancel a pagar es del 0%. Si lo traemos, por ejemplo, de Perú, es el 0%, de México, 0%, Uruguay, 0%, ¿sí? Con respecto a Cuba, entonces miren que empezamos a tener nosotros que pasamos de un arancel del 15, pasamos a un arancel del 12%, ¿sí? De igual forma, otro ejemplo, en este caso es, por ejemplo, es traer caballos de raza pura, ¿cierto? Como reproductores. Entonces, hacemos el mismo procedimiento de clasificación, indicamos que el arancel en este caso entonces es de un 5%, que el IVA corresponde a un 19%, ¿cierto? Que es un bien precisamente de libre importación, ¿sí? Encontramos entonces de igual forma que debemos solicitar un documento zoosanitario de importación a través del ICA,
que es un elemento, que es un documento que debe ser obligatorio, que es obligatorio y que se debe tramitar previamente a la importación. ¿Sí? Miren que aquí, pues precisamente no podemos poner una etiqueta de pronto al caballo, pero sí entonces nos piden una descripción. La descripción hace referencia a lo que es el nombre comercial, la especie, la raza, el género, el destino y otro tipo de características que vamos a anotar. ¿Sí? De igual forma, podemos ver que si el animal lo traemos, por ejemplo, de Bolivia, Ecuador, Chile, Paraguay, Costa Rica, el gravamen es del 0. Es decir, pasamos de un 5 a un 0 a raíz de los acuerdos que tenemos con esos países. Ahora bien, como les mencionaba y como pueden ustedes notar al momento de nosotros consultar los requisitos, identificamos que entonces la mayoría de esos productos ejemplo, pues tenían como régimen de importación su libre importación precisamente del país. ¿Qué pasa? Que nos vamos a encontrar con algunos productos que requieren una licencia previa, ¿cierto? Para poder solicitar esas licencias previas, vamos a requerir solicitarlo por la ventanilla única de comercio exterior a través de la UCE. ¿Que cómo lo hacemos? Le decimos a nuestro agente de aduana con el cual estamos trabajando que por favor eleve la solicitud para que el Comité de Comercio Internacional del Ministerio la evalúe y pueda otorgarnos esta licencia. En el caso que les mencionaba con respecto al horno que era usado y que queríamos importarlo, ¿cierto? Se elevó la solicitud, el ministerio nos respondió, nos dijo, antes de poder otorgar la licencia, por favor verifique que en Colombia no exista un proveedor capaz de producir ese tipo de productos. Y se hizo la averiguación, efectivamente no lo había, y volvimos y le indicamos al ministerio, hicimos la consulta con las respectivas empresas, ninguna fabrica este horno con unas características, y ya entonces el ministerio nos otorgó la licencia previa para importar el producto. Miren que entre los trámites que yo he mencionado anteriormente, no ha hecho mención a que la mercancía haya sido despachada. Siempre la recomendación es que contemos con estos permisos previamente a la importación del producto, incluso previamente a que nosotros o a que nuestro proveedor despache, ¿cierto? Porque en ocasiones sucede de que nos confiamos del tiempo, de que mientras la mercancía viene en tránsito vamos sacando los permisos, estos pueden demorarse y podemos incurrir en que cuando llegue la mercancía al puerto no tenemos los permisos, no tenemos la documentación soporte, eso nos puede llevar a sanción y fuera de eso nos empiezan a cobrar bodegaje en puerto. Y ese bodegaje en puerto se cobra en dólares. Y con la tasa actual, pues nuestro margen empieza a disminuirse. ¿Sí? De igual forma, como les mencionaba, entonces existe otro régimen que es el de libre importación, en donde no requerimos una licencia previa, pero eso no exonera el hecho de que no tengamos que solicitar los documentos o los requisitos que las autoridades de control que regulan ese producto en particular nos exigen. Recuerden entonces que hablábamos con respecto a la negociación con el proveedor. Aquí es importante conocer, como les mencionaba, que no es solamente un tema de establecer unos precios y unas cantidades. También debemos entender que los requisitos que nos exigen las autoridades colombianas para la importación de ese producto, nosotros debemos de dárselas a conocer a nuestro proveedor para que incluso antes de que salga la mercancía desde el país de nuestro proveedor, de una vez salga con los requisitos que cumple, que solicita Colombia. Por ejemplo, en el momento de importar, sobre todo en el tema de alimentos, si requerimos el registro ante el INVIMA, ¿sí? El INVIMA nos va a solicitar una serie de documentación que debemos solicitarle a nuestro proveedor. ¿Para qué? Para que nos envíe, por ejemplo, un certificado por parte de la entidad que haga las veces de INVIMA en su país, ¿sí? La ficha técnica, de pronto que nos envíen muestras para evaluarlas en laboratorio, ¿cierto?
Eso depende mucho de las características mismas del producto y lo que nos exija el INVIMA. Entonces miren que son trámites que debemos de conocer previamente, que debemos hablar con nuestro proveedor para que nos suministre la información y podamos nosotros cumplir a cabalidad esos trámites y que precisamente tener la tranquilidad de que el producto sale del país de nuestro proveedor cumpliendo todos los requisitos que la normatividad colombiana exige. ¿Sí? De igual forma también que debemos tener en cuenta al momento de negociar cuáles son los términos de pago, ¿sí? Conocer de igual forma los Incoterms. Los Incoterms, como lo verán ustedes en la próxima sesión, hará referencia a conocer cuáles son los costos asociados a la logística internacional, al igual que también ustedes conocerán cuáles son sus responsabilidades y cuáles son los riesgos que ustedes precisamente asumen en los distintos puntos al momento de pactar el Incoterm. Pero también aquí hago referencia al término del pago. El término de pago, si por ejemplo el proveedor nos solicita lo que es anticipos, saber cómo nosotros debemos canalizar y hacer esos giros internacionales producto de ese anticipo y cómo los debemos sustentar ante el banco. ¿Sí? Cuando yo les hablo sobre canalizar, hago referencia a que las transacciones siempre las hagamos a través de los intermediarios del mercado cambiario. Esos intermediarios del mercado cambiario son precisamente los bancos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Siempre la recomendación es todo pago que yo haga al exterior, siempre lo debo canalizar o siempre lo debo hacer a través de los bancos. Y como el proceso de importación implica que existe un ingreso y una mercancía, se entiende que existe una salida de dineros en contraprestación al producto que nosotros recibimos, ¿cierto? Cuando hablamos de importaciones, es importante reconocer que siempre se abren dos vías. Una que corresponde al tema operativo, al tema de la logística, a la manipulación del bien, y el otro que hace referencia al tema de los dineros, ¿sí? Siempre en este tipo de operaciones, conocer que se abren esos dos canales y que debo cerrarlos respectivamente. ¿Cómo sé que cerré un proceso de importación? En cuanto a la parte operativa, lo sé cuando recibo la declaración de importación. ¿Y cómo sé cuando yo cierro el canal cambiario? Es decir, el de la plata, se cierra cuando entregamos o realizamos la declaración de cambio, ¿sí? Que es cuando suministramos los datos mínimos al banco de por qué salió esa plata y precisamente a qué tipo de mercancía hace referencia y cuál es la declaración de importaciones a la cual se anexa o a la cual se une esa salida de dinero. ¿Sí? Ahora bien, aquí les traigo a manera de ejemplo cuáles son esas actividades de comercio internacional que son de obligatoria canalización. Como pueden observar, las importaciones es una de ellas, las exportaciones igualmente, el endeudamiento externo, la inversión extranjera, los avales y garantías en moneda extranjera, las inversiones financieras en títulos y activos en el exterior y las operaciones de derivados. ¿Sí? Esas son algunas de las actividades de obligatoria canalización. ¿Qué pasa? Entonces empezamos a entender lo siguiente. Anteriormente se estableció que para las importaciones, al momento de canalizarlas, al momento de sustentar la salida del dinero, nosotros deberíamos de diligenciar un formulario que se conocía como el formulario número 1, que fue establecido precisamente por el Banco de la República. A partir del 2016 se eliminó ese formulario, pero el Banco de la República le dijo a los bancos, si bien yo elimino el formulario, ustedes como bancos deben de establecer bajo qué formato recopilan unos datos mínimos que yo como Banco de la República requiero, ¿cierto? Entonces ustedes podrán ver que al momento de hacer la declaración de cambio, algunos bancos tendrán un formato, otros tendrán otro, pero la información que requieren siempre será la misma, porque es exigido precisamente por el Banco de la República para poder controlar
y poder llevar las estadísticas en cuanto a qué dinero sale y qué dinero entra. ¿Sí? De igual forma, si bien estableció que se eliminaban el formulario y dejó, digamos, a libertad de los bancos de establecer el formato, la misma información que se necesitaba en el formulario número 1 se sigue solicitando hoy en día. Es por eso que al momento de nosotros tener alguna duda con respecto a algún campo que debamos diligenciar, siempre nos remitimos al instructivo del formulario número 1, que incluso el Banco de la República tiene colgado en su página principal, ¿cierto? Allí ustedes van a poder ver y tener con claridad cómo se llenan los distintos campos que los bancos nos van requiriendo, nos van solicitando para poder nosotros realizar la declaración de campo. Este era el ejemplo que precisamente traigo de cómo era el formulario número 1 del Banco de la República. Como pueden ustedes ver acá, entonces se establece quién es precisamente el tipo de la operación, se establece quién es el intermediario del cambiario, en este caso el banco, se establece quién es el importador, ¿sí? Y acá entonces nos aparece la descripción de la operación, ¿sí? Nos aparece el código de la moneda de giro, entonces en el instructivo podemos saber a cuál hace referencia, el tipo de cambio, el numeral. ¿Qué es el numeral? El numeral es un código de 4 dígitos que precisamente da a entender cuál es la forma por la cual nosotros hicimos esos pagos. Entonces, si es un anticipo, los anticipos tendrán un código específico. Si son pagos posterior al embarque de la mercancía, entonces tendrán un código que haga referencia a estos. También se indica el valor de la moneda de giro, ¿sí? Y su valor en dólares. Esta misma información es la que recopilan los bancos, pero en distintos formatos. Ahora bien, si dentro de la negociación con nuestros clientes, con nuestro proveedor, él nos solicita que vamos a hacer anticipos, nosotros podemos hacerlo de dos formas, ¿cierto? A pagar los anticipos con recursos propios o solicitar una financiación por parte de una entidad bancaria para pagar ese anticipo. Para ello, es importante conocer que si el anticipo se paga con dineros propios, nosotros debemos diligenciar lo que era el formulario número 1, ¿cierto? Que hace referencia a importaciones, y el numeral, que yo les mostraba la casilla, digamos en las diapositivas anteriores, el numeral es el 2017, que hace referencia a pagos anticipados de futuras importaciones de bienes y de futuros ingresos de mercancías o zonas francas efectuados con recursos propios de los importadores residentes en Colombia, ¿cierto? Es decir, se hace el giro, se declara precisamente la salida del dinero, indicando con el numeral 2017 que precisamente fue un anticipo realizado con recursos propios. Cuando nosotros ya pagamos de manera anticipada, pero esos recursos no son propios, sino que fueron obtenidos por fuentes de financiación extranjera, es decir, que el préstamo fue en dólares, ¿sí? Nosotros debemos hacer un procedimiento distinto. ¿Y ese procedimiento es cuál? Primero debemos presentar el formulario número 6, ese no fue eliminado. Ese formulario 6 es precisamente informar el endeudamiento que se nos fue otorgado. Allí se relaciona quién es el banco, que nos prestó la plata, cuál fue el monto del crédito, las condiciones, nos hace referencia a nosotros como importadores, ¿sí? Y posteriormente los pagos que nosotros hacemos a esa entidad que nos hizo el préstamo, lo hacemos a través del formulario 3A, que es el informe de desembolsos y pagos del endeudamiento externo. Correcto, entonces miren que la forma como esto viene precisamente desde el momento de yo negociar con el cliente. Elementos, por ejemplo, la forma de pago implica que utilicemos una forma u otra. ¿Sí? Ahora bien, si por ejemplo el proveedor nos indicó que nos
da plazo para pagarle precisamente esos productos, entonces tenemos que tener en cuenta si el pago lo hacemos en un plazo inferior o igual a un mes, ¿sí? Contado a partir de la fecha del documento de transporte, el, el numeral que debemos utilizar en el formulario para la declaración de importación es el 2015, que hace referencia a ¿qué? Giros por importación de bienes ya embarcados en un plazo inferior a un mes y por importaciones de bienes pagados con tarjeta de crédito emitida en el exterior o en Colombia, cobrada en divisas. ¿Qué es importante? Que si bien yo recibo la mercancía, ¿cierto? Y hago el pago, siempre debo verificar que a ese pago y a esa declaración de cambio se anexe o se referencie cuál es la declaración de importación a la cual hace precisamente relación. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos pasa por alto el relacionar la declaración de importación y eso nos puede llevar precisamente a sanciones. Entonces es importante saber que yo cierro mi operación, digamos, logística del bien al momento de recibir la declaración de importación, pero que yo debo sustentar los pagos a través de mi banco, realizando la declaración cambiaria, pero a esa declaración cambiaria le debo relacionar a qué declaración de importación hace referencia. ¿Sí? Nuevamente, cuando el pago a mi proveedor se hace en un plazo superior a un mes, pero inferior o igual a 12 meses, ¿sí? El código o el numeral a utilizar es el 2022. ¿Sí? Si por el contrario el giro se hace es para pagar importaciones cuyo plazo fueron superior a 12 meses, ¿sí? El código o el numeral que debo utilizar es el 2024. ¿Correcto? Cuando ya hablamos de la distribución física internacional y de los costos de importación, que precisamente lo verán en la próxima sección, tengan en cuenta, sobre todo cuando lo estén trabajando, es que es el momento de importar. Esto es un proceso integral, es decir, yo tengo que tener muy en cuenta entonces lo que es los requisitos del producto que cumplir, cómo voy a coordinar la logística con mi proveedor, hasta dónde va a llegar sus responsabilidades, hasta dónde van a llegar las mías, cuándo se traslada la propiedad de la mercancía, ¿sí? Cómo son los pagos, o sea, es decir, un proyecto que ustedes tienen que empezar a gestionar precisamente para poder llevar a cabo la importación, entendiendo que en estos procesos ustedes no están solos, ustedes cuentan con un agente de aduanas, con un agente de carga, ¿sí? ¿Para qué? Para que les ayuden a coordinar precisamente estos procesos. Pero como ustedes como importadores es importante que conozcan no tanto el detalle como en sí de la operación, ¿sí? Pero que conozcan cómo funciona y en qué puntos y en qué situaciones se presenta un documento, se presenta el otro, o en qué, o cuáles son las responsabilidades de mi agente de aduana, cuáles son las responsabilidades de mi agente de carga. ¿Sí? Ahora bien, las modalidades de importación. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Como pueden ustedes ver, existen varias modalidades de importación. Aquellas que están en negrilla son en las que yo voy a hacer precisamente énfasis. Entonces vamos a conocer qué es una importación ordinaria, qué es la reimportación por perfeccionamiento pasivo, qué es la reimportación en el mismo estado, qué es la importación en cumplimiento de garantías, la importación temporal para reexportar en el mismo estado, la importación temporal por perfeccionamiento activo, la importación por tráfico postal y envíos urgentes y las muestras sin valor comercial. Miren que yo puedo como empresario contar con distintas modalidades de importación que se ajusten a mis necesidades, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a conocer en detalle, por ejemplo, qué es una importación ordinaria.
Una importación ordinaria es precisamente la introducción de mercancías procedentes del extranjero con el fin de ser consumidas en el país, es decir, en nuestro territorio colombiano. Es decir, esa mercancía no va a volver a salir al exterior, fue importada para ser comercializada acá y aquí precisamente se queda. ¿Correcto? Eso es lo que se conoce como una importación ordinaria. ¿Quién es el obligado a declarar en este caso? El importador, que es precisamente esa persona jurídica que figuró en los documentos de importación y quien hizo los pagos de del arancel y del IVA, precisamente para que la mercancía quedara a libre disposición. ¿Sí? ¿Qué es la reimportación por perfeccionamiento pasivo? Como bien se menciona, cuando la mercancía es exportada temporalmente para elaboración, preparación o transformación, causará tributos aduaneros sobre el valor agregado, incluidos los gastos complementarios a dichas operaciones, para lo cual se aplicarán las tarifas correspondientes a la subpartida arancelaria del producto terminado. ¿Cómo así? Muchas veces nosotros tenemos mercancía, ¿cierto? Que nosotros exportamos para que surja y tenga una transformación en el exterior, pero con la condición de que va a regresar al país. Entonces, si nosotros tenemos un bien que se envía al país X, allí sufre una transformación, un proceso, y luego regresa a Colombia siendo otro bien, a nosotros nos cobrarán los impuestos sobre el valor diferencial o sobre el valor agregado en ese bien que se trajo nuevamente al país. ¿Sí? ¿Qué es la reimportación en el mismo estado? Entonces, como se menciona, se podrá importar sin el pago de los tributos aduaneros la mercancía exportada temporalmente o definitivamente que se encuentre en libre disposición, siempre que no haya sufrido una modificación en el extranjero y se establezca plenamente que la mercancía que se reimporta es la misma que fue exportada. ¿Qué pasa? En estos casos, un ejemplo claro es si yo cuento, por ejemplo, con una maquinaria y tengo un cliente en el exterior y yo esa maquinaria se la envío y se la alquilo para, ya sea para un proceso productivo o para que se utilice en construcción, ¿cierto? Y yo después de cierto tiempo, después de que se vence el contrato de alquiler, reimporto esa mercancía. Y esa mercancía no sufrió ningún daño, no sufrió ninguna modificación y tengo pruebas para indicarle a la DIAN que es la misma que salió. Pruebas como qué? El serial de la máquina, el número del motor, la referencia, el modelo, ¿cierto? Elementos que le puedan servir como pruebas a la DIAN para decir, efectivamente el señor exportó este producto que fue alquilado por tal compañía y luego lo reimportó al país, ¿cierto? En ese caso, entonces, no se pagarán impuestos sobre la mercancía que salió y que regresó conservando su estado. La importación en cumplimiento de garantías. ¿Sí? ¿Qué pasa? Se podrá importar sin el pago de tributos aduaneros la mercancía que en cumplimiento de una garantía del fabricante o proveedor se haya reparado en el exterior o se reemplace otra previamente exportada. Entonces aquí precisamente es cuando nosotros importamos una maquinaria y esta salió averiada en, en función de hacer cumplir la garantía del producto, pues se podrá importar una nueva, dado el caso que nuestro proveedor no la reemplace o dado el caso de que se repare, poder importar nuevamente el producto sin que surja el pago de tributos aduaneros. Correcto. Importación temporal para reexportación en el mismo estado. En este caso, por ejemplo, es, es cuando una compañía del extranjero nos alquila una maquinaria, nosotros la importamos, hacemos uso de ella y se la devolvemos al proveedor, ¿cierto? Es decir, como bien ustedes pueden leer, es la importación al territorio aduanero nacional
con suspensión de tributos aduaneros de determinadas mercancías destinadas a la reexportación en un plazo señalado, sin haber experimentado modificación alguna. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que no se podrá importar bajo esta modalidad mercancías fungibles, ni aquellas que no puedan ser plenamente identificadas. ¿Por qué? Porque como podemos ver, la condición de esta modalidad es que usted puede traer la mercancía, el bien, el objeto, la maquinaria, hacer uso, pero la mercancía no se puede quedar en el país. De lo contrario, sería una importación ordinaria y ahí habría cabida a los impuestos. Sino que si yo la vuelvo a reexportar dentro del plazo señalado, yo no tengo la necesidad de pagar esos impuestos, porque fue una importación temporal para reexportarla en el mismo estado. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que nos encontramos también con otro tipo de modalidad, que es la importación temporal para el perfeccionamiento activo de bienes de capital. Es decir, es la modalidad que permite la importación temporal de bienes de capital, así como sus partes, con la suspensión de tributos aduaneros destinados a ser reexportados, después de haber sido sometidos a una reparación, acondicionamiento en un plazo no superior a 6 meses. Entonces, ¿qué pasa? Que es mercancía que entra, aquí surge un proceso de transformación, ¿sí? Y sale nuevamente del país. Entonces, en ese caso, las partes o las piezas de una máquina se pueden importar, aquí se ensamblan, se organizan y se exporta la maquinaria, ya como un bien final, ¿sí? Entonces, miren que podemos hacer incluso ese uso de esta modalidad de importación. ¿Qué pasa? Que también nos vamos a encontrar con el tráfico postal y envíos urgentes. ¿Qué tiene de especial, digamos, esta modalidad? Y es que yo uso más que todo los operadores de tráfico postal. Por ejemplo, 472, DHL, FedEx, TCC, ¿cierto? Que son operadores de tráfico postal que me permiten igualmente hacer una importación. ¿Qué pasa? Que esa importación pues tiene unas condiciones especiales, que no puedo, por ejemplo, superar los $1.000, ¿sí? Y que en este tipo de modalidad no requiere un agente de aduanas, ¿sí? En cambio, en los anteriores sí es requerido tener un agente de aduanas. ¿Qué debo yo tener muy en cuenta al momento de usar este tipo de modalidad? Y son estos requisitos precisamente. ¿Requisitos como cuáles? Primero, como les mencioné, no se puede superar el valor de los $2.000. Segundo, la mercancía no puede superar los 50 kilogramos. Tercero, no se pueden importar bajo esta modalidad mercancías en las cuales existan restricciones legales o administrativas para la importación. No se puede importar armas, productos, precursores en la evaluación de narcóticos. ¿Sí? También tengo que tener en cuenta las medidas. No puedo superar, por ejemplo, 1,50 m en cualquiera de sus dimensiones, ni los 3 metros en la sumatoria de las longitudes precisamente del producto. Esos requisitos los debo yo tener muy claro para poder utilizar este tipo de modalidad. De lo contrario, tendría que, si yo supero, por ejemplo, los $2.000 o los 50 kilogramos o las mismas dimensiones, ya la modalidad no es tráfico postal, sino una importación ordinaria, ¿cierto? Las importaciones de muestras sin valor comercial, ¿sí? Nosotros tenemos la posibilidad de solicitarle a nuestros proveedores que nos envíen muestras, con el fin de que nosotros aquí en el país, pues ustedes como empresa puedan hacer las distintas pruebas de calidad, de resistencia, los distintos productos de sus proveedores, ¿cierto? Simplemente que debo tener en cuenta que si bien es un bien o es una muestra sin valor comercial, pues igualmente debe tener factura, ¿cierto? Simplemente que en la guía de transporte indica que es muestra sin valor comercial y que debo cumplir las regulaciones que exige el país, en este caso Colombia, para poder importar el producto. Eso no me exonera, ¿sí? Ahora bien, ya vimos entonces lo que es, cuáles son los requisitos previos para importar,
conocemos cuáles son los que qué conocimiento debemos tener con respecto al producto. ¿Para qué? Para poder identificar la posición arancelaria. Sabemos cómo clasificar un producto, sabemos cómo consultar los requisitos al momento de la importación, conocemos de igual forma qué elementos debemos tener claro al momento de negociar, elementos como no solamente precio, cantidades, sino también lo que es la forma de pago, el e-counter a utilizar, ¿cierto? Entendimos también qué significa cuando un producto dice que es un régimen de licencia previa o que es de libre importación. Igualmente sabemos cuáles son las modalidades de importación en las cuales nosotros nos podemos acoger, dadas las necesidades o el modelo de negocio de nuestra compañía. Pero ahora entonces vamos a tocar el tema de lo que es cuándo se establece la obligación aduanera en importación o qué es la obligación aduanera. La obligación aduanera comprende el suministro de la información y documentación de manera anticipada, ¿cierto? Los trámites aduaneros, los requisitos que nosotros debamos de cumplir y que debamos de presentar ante la DIAN para poder hacer uso de una declaración de importación que permita el pago de los tributos aduaneros, ¿cierto? Y que la mercancía quede a libre disposición para su comercialización aquí en Colombia. O sea, la obligación aduanera parte de presentar previamente los documentos soportes para la importación de un producto, ¿cierto? Por eso es tan importante hacer aclaración de que no importemos productos si no tenemos previamente conocimiento de cuáles son sus requisitos y que no los tengamos cumplidos, ¿cierto? Siempre esa es la recomendación. Ahora bien, ¿cuándo me cobran impuestos? O el gravamen, en este caso, el arancel. Se cobrarán los derechos de aduana cuando se introduzcan mercancías al territorio aduanero nacional. ¿Sí? Ese es el principal hecho generador del pago de tributos. Ahora bien, ¿cuándo se liquidan esos tributos? O sea, ¿cuándo los tengo que pagar? Primero, los tendré que pagar cuando presente la declaración de importación y serán precisamente los vigentes a la fecha de presentación de esta y a su respectiva aceptación. Es decir, cuando yo presento la declaración de importación, la DIAN me podrá rechazar o aceptar la misma. Una vez aceptada la declaración de importación, procede a liquidarme los impuestos, ¿sí? Ahora bien, cuando la declaración se anexa una corrección de esta, los impuestos que tendremos que pagar serán los que se encuentren vigentes a la fecha de presentación y aceptación de esa declaración objeto de corrección, ¿sí? De igual forma, hay una modalidad también que es la modalidad de importación de viajeros y serán precisamente los impuestos cobrados conforme a lo que se encuentre vigente a la fecha indicada en el pasaporte, que precisamente hace referencia al momento en que entra el pasajero, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta de igual forma unos conceptos para poder saber cuál es la base precisamente sobre la cual van a cobrar los impuestos. Y es precisamente lo que se conoce como el valor de aduanas. El valor de aduanas de la mercancía es el valor CIF de esta. ¿Qué es el valor CIF de esta? El valor CIF de la mercancía es el valor que tiene la mercancía cuando se encuentra en puerto o aeropuerto en destino. En este caso, si estamos importando un producto que, por ejemplo, pueda venir de Estados Unidos, cuando el valor de la mercancía en aduanas, que es el valor CIF, se considera el valor que tenga la mercancía cuando esté, por ejemplo, en el puerto de Cartagena. ¿Sí? Ese sería el valor. ¿Y con qué tasa de cambio se pasa a pesos precisamente? Con la tasa de cambio que informe la superintendencia financiera el último día hábil de la semana anterior a la fecha de presentación y aceptación para la declaración aduanera. Entonces, con ese tipo de cambio es que me dan a entender entonces cuál es el valor de aduana de la mercancía.
que precisamente esa será la base gravable sobre la cual me cobrarán el arancel, que como podemos ver, hay un arancel general y hay unos aranceles de acuerdo a los tratados de libre comercio con que Colombia ha firmado. Entonces es muy importante tener muy claro eso. ¿Por qué? Porque puede que el producto que yo traiga sea o provenga de un país con el cual Colombia ha precisamente negociado un acuerdo de libre comercio, pero si mi proveedor no me entrega a mí un certificado de origen, cuando esa mercancía llegue aquí a la aduana y se pase al proceso de pago de impuestos, si ese documento no está anexo o no se presenta, a mí me cobrarán sobre el valor de aduanas, o sea, sobre el valor CIF, el porcentaje del arancel general y no el del acuerdo. ¿Por qué? Porque no pude presentar o no se presentó eh, el certificado de origen. Correcto. De igual forma, como pudieron ustedes observar al momento de nosotros hacer la clasificación y mirar los impuestos, que tenemos un arancel y tenemos un IVA, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona el pago de los impuestos? ¿O cómo son las bases? Sobre el valor CIF de la mercancía, me cobran el arancel. Y sobre el valor CIF más el arancel pagado, la sumatoria es la base para el pago del IVA. ¿Correcto? Que notas pues que en la mayoría de los casos es el 19%. ¿Cuándo se extingue la obligación del pago de los tributos aduaneros? Primero, cuando ya lo pagué. Ahí de una vez ya se extingue la obligación. Segundo, cuando la mercancía queda en abandono, es decir, cuando la mercancía llega, se descarga al puerto, se lleva al depósito y no se reclama, después de un tiempo considerable, se declara en abandono y queda en manos de la nación, ¿sí? Cuando se requiera la destrucción de la mercancía por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobado ante la autoridad aduanera, cuando la destrucción es ordenada por una autoridad competente, por ejemplo, que importamos unos productos y son perecederos y nos llegaron dañados al puerto, la autoridad competente establecerá que se deberá destruir la mercancía en el puerto. Entonces la declaración ya no tendría, como se destruyó la mercancía, se extingue la obligación de pagar el arancel, ¿cierto? O cuando la DIAN decomisa la mercancía. Ahí también de igual forma se extingue la obligación. Ahora bien, ¿cuáles son los documentos soportes de una importación? Entonces, la licencia de importación, en caso de que se requiera una licencia previa, ¿cierto? La factura comercial, el documento de transporte, el certificado de origen cuando sea requerido o cuando se solicite para poder aplicar un acuerdo de libre comercio, ¿cierto? El certificado o el visto bueno por parte de la autoridad, en este caso si traemos productos alimenticios, entonces el certificado del INVIMA, ¿cierto? Todos estos vistos buenos que vimos anteriormente. La lista de empaque es otro documento soporte. El mandato aduanero, que es ese contrato que nosotros establecemos con nuestro agente de aduanas precisamente para que sea nuestro representante ante la DIAN, ¿sí? En algunos casos se podrá solicitar, eso lo hará más que todo la DIAN, que se anexe en la declaración de exportación de nuestro proveedor, ¿sí? También se podrán solicitar, digamos, por parte de la DIAN, unas autorizaciones previas que se deben de cumplir, ¿sí? Y también en caso de que sea un consorcio o una unión temporal quien haga la importación, precisamente se deben anexar los documentos de constitución. ¿Sí? Esos son los documentos que dan soporte a una importación precisamente. Ahora bien, ya sabemos cómo es la base gravamen, ya sabemos qué es una obligación aduanera, ya sabemos cómo la debemos de pagar. Ahora bien, ¿cuándo la pagamos? ¿Cierto? Entonces aquí les ilustro cómo es el proceso aduanero de importación. Es decir, viene el barco con nuestra mercancía, ¿sí? Y antes de llegar se transmite y se entrega un documento en donde se notifica
a la autoridad aduanera qué es lo que lleva a bordo el barco, ¿cierto? ¿Qué tipo de mercancía llevamos? ¿Cuántos bultos? ¿Cuánto lleva todo precisamente el barco? Una vez llega el buque al puerto, se notifica el aviso de llegada. Es decir, señores, autoridades portuarias, ya llegó el barco. Se autoriza el descargue, ¿sí? Se empieza a descargar la mercancía y una vez finalizada, se avisa a la autoridad que finalizó precisamente y se entrega un informe. Entonces la DIAN lo que hace es que compara lo que le envió el barco antes de que llegara al puerto versus el informe de descargas y debe coincidir una con la otra. En caso de haber inconsistencias, se tiene un plazo precisamente para darle solución y justificar el por qué hubo, por ejemplo, excesos o faltantes en la mercancía. ¿Sí? Una vez surge ese proceso, la mercancía es trasladada al depósito dentro del puerto, ¿cierto? Es allí en donde nosotros ya presentamos la declaración de importación. La DIAN no la puede aceptar o rechazar. Por ejemplo, si falta algún documento o tenemos una posición arancelaria mal clasificada, ¿cierto? No la puede aceptar o rechazar. Y una vez aceptada, entonces ahí es cuando nosotros pagamos los tributos aduaneros, ¿sí? Cuando pagamos los tributos aduaneros, la DIAN entonces nos da ese visto bueno y la mercancía puede entonces pasar a que se le haga una inspección, ¿sí? O a que nos den el levante. Y ahí es ahí cuando nosotros podemos ir al depósito a reclamar la mercancía. Y ahí una vez ya queda libre disposición para poder ser comercializada dentro del país. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones algunos productos son de difícil clasificación por sus características. O, por ejemplo, nosotros como empresarios podemos tener dudas si podemos aplicar un acuerdo de libre comercio. O tenemos dudas si podemos, por ejemplo, aplicar a que por la modalidad de importación pues no tengamos que pagar impuestos. En ese orden de ideas, nosotros podemos aplicar un mecanismo que se llama las resoluciones anticipadas. Y es precisamente que de manera anticipada le solicitamos a la DIAN que, por ejemplo, nos ayude a clasificar el producto. O, por ejemplo, que nos ayude a aclarar si debemos nosotros o no pagar los impuestos. O, por ejemplo, nos ayude a aclarar si podemos aplicar un acuerdo de libre comercio. ¿Sí? Si, por ejemplo, nosotros podemos aplicar igualmente a una cuota o a un contingente arancelario. ¿Sí? Es decir, tenemos esos mecanismos que podemos utilizar para aclarar las dudas y así de una forma evitar caer en errores que puedan llevarnos a una sanción. Ahora bien, ¿cuáles son las causales de sanción? Entonces, la DIAN las clasifica en tres categorías: gravísimas, graves y leves. ¿Cuál es la sanción gravísima? El sustraer o sustituir mercancías sujetas a control aduanero, lo que es el contrabando, lo que es intentar traer una mercancía y indicar en los documentos aduaneros que es otra, ¿sí? Eso da sanción y se considera gravísimo. Y precisamente la multa equivale al 100% del valor FOB de la mercancía sustraída o sustituida. ¿Qué sanciones son consideradas graves? Por ejemplo, no tener al momento de la prestación y aceptación de la declaración de importación o la declaración anticipada en caso de que se dé. Algunas empresas, ya sean que son consideradas como operadores económicos autorizados, pueden solicitar el hacer declaraciones anticipadas, pero el no tener o no presentar la documentación, ¿sí? Puede llevar precisamente a que nos hagan una multa, ¿cierto? Que esa multa será equivalente a 300 unidades de valor tributario.
¿Qué pasa? De igual forma, otra sanción grave es considerada, por ejemplo, el incurrir en inexactitud o error en los datos consignados en la declaración de importación, cuando tales errores o inexactitudes conlleven a un menor pago de tributos. En ese caso, entonces, la sanción aplicable será de una multa equivalente al 10% sobre los tributos dejados de cancelar. ¿Sí? ¿Qué otra sanción podemos tener? Incurrir en inexactitudes u errores en los datos consignados en la declaración de importación cuando tales inexactitudes conlleven a la omisión en el cumplimiento de requisitos que constituyan una restricción legal o administrativa. Es decir, que nosotros clasifiquemos mal un producto, no solicitemos o no tramitemos el permiso, ¿sí? Eso llevaría precisamente a una infracción. Por eso es tan importante el hecho de saber clasificar muy bien el producto y que si tenemos dudas, porque el producto es difícil de clasificar, pues apliquemos las resoluciones anticipadas. ¿Qué, otro, qué otra sanción en la cual podamos nosotros incurrir? No conservar a disposición de la autoridad aduanera los originales o las copias, según corresponda, de las declaraciones de importación, de valor o los documentos soporte durante el término previsto. Y aquí es importante esto. Nosotros debemos hacer una carpeta por cada importación que hagamos, en donde se consignen todos los documentos soportes de esa importación, perdón, y la debemos de conservar mínimo por 5 años, porque la DIAN tiene la potestad de hacer cualquier requerimiento con respecto a una importación que incluso ya pudo haber sido la mercancía vendida o ya pudo haber sido liberada del depósito. Entonces es muy importante conservar esas carpetas para que en el momento que nos hagan un requerimiento nosotros podamos presentar la información, ¿cierto? Otra sanción que podemos incurrir es no reembarcar la mercancía que por su disposición de autoridad competente no puedan entrar al país. Muchas veces hay mercancías en donde nos dicen que no se puede entrar al país, no se puede dejar en los depósitos y nos solicitan que reembarquemos. El hecho de no reembarcar la mercancía nos lleva a una multa, ¿sí? Otro, por ejemplo, puede ser el no presentar las declaraciones anticipadas cuando ello fuera obligatorio en las condiciones previstas en el decreto 1165. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando nosotros ya como empresa estamos calificados como operadores económicos autorizados, podemos hacer uso de las declaraciones anticipadas y el hecho de no presentar una nos podría llevar a una sanción. ¿Qué se consideran sanciones leves? Por ejemplo, no registrar el original de cada uno de los documentos soporte, el número y fecha de la creación de importación a la cual corresponde. ¿Qué es aquí importante? Tener en esa carpeta, ¿sí?, que la factura número tal emitida por un proveedor corresponde a la declaración número tal, ¿sí?, que la declaración de cambio corresponde a tal declaración de importación. Y aquí y aquí es importante saber. ¿Recuerdan cuando estábamos conversando de que se abren dos canales? ¿Sí? Un canal que es el físico, logístico y el canal cambiario. Cuando yo cierro el canal cambiario, yo debo siempre revisar que a cada operación le relacione su respectiva declaración de importación. Es muy importante, porque lo contrario queda abierta y la DIAN puede llegarnos a multar. ¿Sí? ¿Qué otra sanción es considerada leve? El no asistir a las prácticas de las diligencias previamente ordenadas, es decir, a las inspecciones. Y ustedes se pueden estar preguntando, pero ¿yo cómo voy a estar? Yo estoy muy ocupado. Ahí es cuando nosotros utilizamos los agentes de aduana. Recuerde que el agente de aduana es nuestro representante a la DIAN. Nosotros firmamos con ellos un mandato aduanero, un contrato de representación, le otorgamos un poder. Entonces él puede estar presente al momento en que la autoridad solicite el hacer una inspección, ¿sí? Otra sanción leve
es impedir o obstaculizar la práctica de las diligencias ordenadas por la autoridad aduanera. En este caso, la multa equivaldría a 165 unidades de valor tributario. ¿Sí? Otra sanción es precisamente el no terminar las modalidades de importación temporal. Es decir, que yo haya importado en este caso una maquinaria que va a ser utilizada para, que fue alquilada, ¿sí? Se la alquilamos a nuestro proveedor para hacer uso de esta, y pasado el tiempo no cerramos el procedimiento reexportándola o pasando de modalidad, de una modalidad de importación temporal a una modalidad de importación ordinaria, que al momento de pasar esa de modalidades y al declararse que se termina siendo una importación ordinaria, pues habrá cabida a que nos cobren los impuestos. Entonces, el no cerrar o no terminar las modalidades también lleva a sanciones. Correcto. Precisamente entonces, ¿cuáles son las distintas bibliografías o fuentes de información que les permitirán a ustedes ahondar más en esto, en esta información? Precisamente el decreto 1165 de 2019 es precisamente esa guía de trabajo, es esa guía que nos permite aclarar vocabulario, nos permite aclarar procesos, modalidades, ¿sí? En temas aduaneros. Y también está precisamente el Banco de la República a través de la circular DC 83, que es precisamente todo el marco de regulación en temas cambiarios. ¿Sí? Muchas gracias por el espacio, por escucharme. Podríamos entonces dar cabida a las preguntas. Muy buenos, muchas gracias, David, por tu intervención el día de hoy. Entonces, con este tema del taller básico de importaciones, con todos esos requisitos necesarios para la importación de productos a nuestro país. Si hay varias preguntas, vamos a iniciar entonces. Algunas de ellas, David, están relacionadas con el tema de las memorias. Pues queremos compartirles que las memorias las vamos a subir al sitio web para que puedan acceder a ellas, y en su defecto, pues también si alguien las requiere vía correo electrónico, pues nos lo hace saber y se las hacemos llegar vía correo electrónico, ¿le parece? Perfecto. Bueno, la primera de las preguntas dice es, ¿la etiqueta debe ser en español? No hay ningún caso que pueda ser original de fábrica cuando es de un país que el idioma principal no es español. En esos casos, por ejemplo, hay que consultarlo con la autoridad precisamente que regule el producto. En lo posible, en lo general que yo he visto, siempre es en español. Incluso cuando ustedes van a, ya sea por ejemplo el tema de alimentos o el tema de medicamentos o cosméticos, ¿cierto? O textiles, ¿sí? La regulación indica que debe ser en español. Incluso ustedes pueden ver, por ejemplo, en el tema de textiles, cuando compramos camisas importadas, la etiqueta viene en muchos idiomas, e incluso se vuelve hasta larga. Y es precisamente porque en los distintos países se exija que se deba estar consignada la información en el idioma en el cual es oficial. Ok, perfecto. En el caso del horno que se presentó David, ¿qué pasaría si hubiese algún proveedor de ese horno? eh, a ver, ¿qué pasaría si hubiese algún proveedor de ese horno? Es Colombia, no se podría importar. Ahí el ministerio solicita que se envíe cotizaciones, ¿sí? Para evaluar precisamente si otorga el permiso o no. Pero la principal, digamos, requerimiento que nos hicieron cuando solicitamos esa licencia previa fue consultar precisamente que hubiese un proveedor aquí en Colombia antes de cualquier importación, Ok, para ese caso puntual. bueno. Nos preguntan si el pago de los productos se puede hacer por tarjeta de crédito. Como si el pago a nuestros proveedores. Pues él no lo hace muy claro. Steve Ok. sí, por aquí no Sí, aparece muy claro. Dice solamente si el pago de los productos se puede hacer por tarjeta de crédito. sí, sí se puede hacer siempre y cuando sea la del representante legal o esté en nombre de la empresa, la tarjeta. Pero sí se puede pagar de manera a través de tarjetas. Perfecto. Fabián Ruiz nos pregunta, importaciones por garantía, cuando es un repuesto de una máquina que está en garantía.
Cuando está un repuesto que está, digamos, de la máquina, habría que consultar entonces si está dentro de la garantía misma por parte del proveedor, el solicitar, el traer la pieza, pero sí se podría. Perfecto. Sandra Pastor nos pregunta, ¿nos podrían indicar cuál es la multa si no se legaliza el pago anticipado y cuánto tiempo se tiene para hacerlo? Es decir, yo debo, la multa, no tengo el valor en específico con respecto a ese caso, se puede consultar, claro está, si gusta esa persona, nos podemos agendar para mirar el caso en detalle, pero tengo entendido que en el caso de que yo haga un anticipo en el cual todavía no tengo una declaración de importación, ¿cierto? Yo debo legalizar ese pago y esa declaración de importación. Apenas tenga yo el documento, tengo un mes para relacionarlo, ¿sí? Ok, perfecto. En los envíos urgentes, el peso máximo es de 50 kilos, pero ahí aplica también el peso volumétrico. El peso más que todo. Es decir, debemos tener en cuenta que, primero, las dimensiones. Recuerden que debe ser en uno de sus lados 1.5 metros y no podemos superar los 3 metros en sus longitudes, ¿cierto? Y el tema de la restricción en cuanto al peso y el tema de, de los, de la plata, es decir, del valor. Es decir, al momento de calcular si está por debajo incluso el peso volumétrico, podríamos aplicar esta modalidad, lo contrario no. Perfecto. Por aquí tenemos una inquietud de don Jaime Velázquez. Yo veo que don Jaime tiene micrófono activo. Don Jaime, le voy a habilitar el micrófono para que usted nos haga nuevamente la pregunta porque no es muy comprensible y es preferible escucharlo. En este momento le doy paso a su micrófono para que nos haga la inquietud. Hola, buen día, David. Buen día. Te escuchamos. La inquietud mía es en qué se diferencia el proceso de importación cuando la mercancía va dirigida a una zona franca, ya sea como patrimonio, pues, un activo o como materia prima. Cuando la mercancía va dirigida a zona franca, el procedimiento es que se descarga precisamente en puerto y se lleva, y como el documento guía de transporte se tiene como consignado que va precisamente para una zona franca, en puerto se diligencia una planilla de envío que precisamente la mercancía va directamente a zona franca y al entrar a zona franca, pues como es un territorio distinto que tiene unas condiciones especiales en temas tributarios, no da cabida, perdón, a una nacionalización o a un pago de impuestos. Ahora bien, cuando la mercancía salga de zona franca para cualquier otra parte del territorio aduanero nacional, ahí sí nos cobran impuestos. De lo contrario, no. Perfecto, don Eh, Jaime, queda claro. sí, pero ahí sobre ese punto, ya cuando sale la mercancía, digamos que elaborada o procesada de la zona franca, Uh-huh. eh, mm, hay que pagar el arancel obligatoriamente, así el producto terminado, por ejemplo, no tenga una posición o un arancel o un impuesto que pagar. Lo que pasa es que todo producto tiene su clasificación arancelaria, ¿sí? Si yo ingreso insumos y hago una transformación, pues queda un producto final. Ese producto final tiene una clasificación y que un cliente ubicado en el territorio nacional desea adquirir ese producto, el nacional deberá pagar el impuesto, porque es como si estuviéramos importando de igual forma, Ok, ¿sí? pero entonces sobre el producto final, no sobre los componentes, digámoslo así. Sobre el producto final, correcto, así es. Ok, gracias. Un gusto. Ok. Muchas gracias, don Jaime, por su pregunta. Gracias, David. La siguiente inquietud es de doña Fanny Parra. ¿Cómo es el proceso de nacionalización parcial de un contenedor? Ella plantea que no sabe si se dice parcial. Y por otro lado, ¿cuál es la recomendación financiera para legalizar 100% el contenedor o hacerlo parcial? No entiendo bien la pregunta. Cuando me indica parcial, hace Venga, si referencia. quiere, démosle paso a doña Fanny, que también tiene micrófono habilitado. Doña Fanny, en este momento le habilito su micrófono. Por favor, lo activa usted también para que pueda plantear la inquietud. Le escuchamos. Buenos días. Buenos días. Cuando yo he realizado importaciones, siempre hago una legalización
100%, o sea, legalizo en puerto y me llega el contenedor a mi empresa. Nunca he utilizado el método que uno trae el contenedor, en el caso uno ubicado en Medellín, a un puerto seco y va nacionalizando por partes, por eso le puse parcial. Entonces, no sé cómo se dice, eso tiene un nombre, pero no me acuerdo en este momento cómo se llama. ¿Cómo es ese proceso? Porque nunca lo he hecho así. Y de parte tuya, ¿cuál es la recomendación? Si uno puede siempre legalizarlo 100% y traerlo a su empresa o hacerlo parcial. Mira, ahí también, digamos que el importar un contenedor, ¿cierto? Y legalizar el 100%, pues implica un pago, digamos, si nos vamos al tema financiero, pues de caja sale un rubro grande precisamente para el pago de la nacionalización. Si yo lo llevo, por ejemplo, a una zona franca, ¿cierto? Para que se almacene la mercancía en sí, yo puedo ir nacionalizando lo que voy requiriendo, ¿sí? Como en zona franca se considera, o en un puerto, se considera que todavía no ha ingresado al territorio aduanero nacional, ¿cierto? Yo las declaraciones de cambio, las declaraciones de importación lo hago con respecto a la mercancía que estoy requiriendo en este momento importar, pues, o nacionalizar precisamente para su uso. Esto lo utilizan mucho, por ejemplo, empresas en donde por la logística requieren tener un stock, un inventario grande, pero que no necesariamente lo tienen que nacionalizar ya. Simplemente lo envían a una zona franca, ¿cierto? A un usuario, se habla con un usuario eh, operador, y aquí precisamente se va nacionalizando lo que se va requiriendo. ¿Sí? Pero sí, pero financieramente me imagino que sale más costoso hacerlo así. Lo que pasa es que tienes que tener en cuenta y hacer, digamos, el estudio de, bueno, cuánto me cobran, por ejemplo, por el almacenamiento versus lo que yo tendría que Ah, pagar ok. con respecto a todo el contenedor. Ujú. Y hay unos plazos estipulados, reglamentados para uno nacionalizar así. No, la mercancía puede No. estar en zona franca el tiempo que sea requerido. Ok, perfecto. Gracias. Listo, Fanny, a usted gracias por su pregunta. Continuamos con otra inquietud, David. ¿El certificado de origen debe ser un documento adicional o puede ir nombrado en la factura? Nos pregunta Carolina Giraldo. En ocasiones, algunos países lo colocan en la factura. Si no estoy mal, con el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, hasta cierto monto, si no estoy mal, hasta 6.000 se puede colocar en la factura. De lo contrario, hay que tener en cuenta que cada acuerdo de libre comercio tiene su formato preestablecido, el cual debe ser diligenciado. Entonces, por ejemplo, ¿no? el formato de acuerdo de libre de certificado de origen, por ejemplo, con Estados Unidos, es distinto al formato que utilizamos para el certificado de origen, por ejemplo, para la Comunidad Andina de Naciones. Son distintos, ¿cierto? Cada país, al momento de firmar los acuerdos, establecieron cuál es el formato. Por lo tanto, si es un documento que debe ir anexado a los documentos soportes al momento de presentarlo a la DIAN, bajo el formato establecido para ese país. Ok. Sí, es claro. Sí, Sí, pues okay. de todas maneras, si la señora Ana María tiene alguna duda, nos puede volver a escribir y con mucho gusto le aclaramos el tema. Perdón, la señora Carolina Giraldo. Igualmente hay una inquietud de Ana María Méndez, nos plantea si todos los trámites los realiza el agente aduanero. Ella plantea esa inquietud porque muchas empresas no cuentan con un profesional de comercio exterior que haga este trámite. Sí, es decir, la recomendación es vean el agente de aduanas como un aliado que va a ser el representante de ustedes ante la DIAN, un aliado que les va a empezar a solicitar esos documentos precisamente para ir anexándolo e ir requiriendo la información para después presentársela a la DIAN, ¿sí? Con el mandato aduanero nosotros entregamos un poder en el cual él va a ser el representante de nosotros en puerto, ante la DIAN, va a estar presente en la inspección, entonces sí, el agente de aduana es el encargado de coordinarnos eso. Muy bien. Tenemos por aquí una inquietud de Carmen Flores. Hablaste del pago y numerales. Cuando es pago flujo de dinero, ¿cómo se gestionaría si se requiere hacer una devolución de material
y cómo se puede manejar. Uno puede hacer, uno en el formulario puede incluso relacionar un menor pago por el que se estableció en la factura, simplemente que se tiene que establecer los motivos, ¿sí? Si por ejemplo se pagó fue porque no se conversó con el proveedor donde la mercancía, un porcentaje no se reconoce porque llegó defectuosa o se tuvo que devolver, ¿cierto? Uno puede relacionar que se pagó por un monto menor siempre y cuando tengan las pruebas que lo justifiquen. Ok, perfecto. Hay una inquietud de Ronald Navarro. Voy a invitar al señor Ronald para que él mismo haga la pregunta. Le estoy activando en este momento el micrófono. Por favor, don Ronald, lo activa también usted para que pueda plantear la inquietud. Don Ronald, si nos escucha, por favor, habilite su micrófono para plantear la inquietud que nos manifiesta. Ok, no lo está haciendo, entonces pasemos a otra pregunta. Nos pregunta Manuel Urdaneta, cuando hablamos de traslado urgente, no es posible superar los $2.000, ¿cierto? No, es decir, bajo esa modalidad, ¿cierto? O sea, bajo la modalidad de tráfico postal no puedo superar los 2.000, pero eso no quiere decir que yo no pueda utilizar, por ejemplo, la vía aérea para traer un producto que supera esas condiciones y que lo requiero con urgencia, ¿sí? Él adicionalmente plantea que tiene entendido de que las unidades no pueden superar el número de 6 por referencia. ¿Es correcto Así esto? es. Sí, sí, es correcto. Ok. Nos plantean por aquí otra inquietud. ¿La garantía es expedida por el fabricante, en este caso China, o nosotros como importadores acá en Colombia? No, es decir, si nosotros vamos a usar, por ejemplo, lo que es el régimen para importación en concepto de garantía, es la garantía que otorgue el proveedor. Ok, perfecto. Nos plantea o nos pregunta Sandra Milena Calle si es posible que nos cuente cómo se hace la liquidación de importación. Sí, es decir, como les mencionaba, identificamos el producto, se identifica cuál es el arancel, si digamos es un 10% o un 15%, entonces sobre el valor, el valor de la mercancía en aduanas, en este caso el valor de la mercancía de nosotros en puerto, ya sea en Barranquilla, en Cartagena o Buenaventura, sobre ese valor es que me van a cobrar ese 10% o 15% de arancel. Voy a decir una cosa, entonces por ejemplo, la mercancía vale 100 pesos, el arancel es 10, entonces la mercancía, el valor de la mercancía más el arancel suman 110 y sobre esos 110 de base es que me cobran el IVA, que es el 19. Ok. Quiero darle paso a María Sonia Ruiz para que ella misma plantee un par de inquietudes que nos ha escrito y en este momento le estoy habilitando su micrófono. Doña María Sonia, tan amable, habilita su micrófono en el panel de control para que usted misma pueda hacer la pregunta. Hola, Buenos días. buenos días. Mira, tengo dos inquietudes. Zona Franca y Puerto Seco es lo mismo. No, no, tienen condiciones distintas. ¿Dónde puedo yo, o sea, yo quiero pues como conocer más sobre ese tema de Zona Franca? Y lo otro es, Sí, cuando, a ver, yo hago, por ejemplo, unos anticipos de una mercancía que me llega a unas etiquetas de mi proveedor de China y casi siempre se presenta una diferencia entre lo que yo pago anticipado y cuando me mandan las facturas. Las diferencias son realmente pequeñas, pero me inquieta ese tema de cómo puedo yo legalizar que más adelante no vaya a presentarme una sanción. Muchas gracias. bueno, con respecto a la información con respecto a zonas francas, si gusta, hay un régimen de zonas francas. Si gusta, por correo electrónico nos escribe y precisamente yo le puedo enviar la documentación correspondiente, ¿cierto? Con respecto a las diferencias que se encuentran entre la factura y lo consignado, hay que dejar consignado o en las observaciones el por qué se presentan esas diferencias. Pero Claro que sí. sí se deja claro, pues es decir, sí da la posibilidad de que uno, pues de que haya una diferencia, siempre y cuando se justifique. Claro que sí. Listo. Muchas gracias.
Perfecto, con gusto, María Sonia. Gracias a usted. Nos pregunta por aquí, tenemos María Josefina López, nos plantea que no le quedó muy claro el peso volumétrico, que a ella le da 114 kilos y el peso físico es de 20 kilos. ¿Se puede traer como envío urgente? Ya 144 kilos, te pregunto, las longitudes, 114 kilos y el peso físico es de 20 kilos. las longitudes del producto superan los 3 metros. Habría que mirar eso. O un lado supera el 1.5 metros, por ejemplo. Regáleme si quiere, ya habilitamos bueno, María Josefina era la que teníamos por aquí. María Josefina, le ha habilitado su micrófono. Por favor, habilítelo usted de su panel para que plantee la claridad a nuestro conferenciante. Buenos días. Buenos días. No, las medidas ninguna supera 1.50, lo máximo es de 90 centímetros. Y realmente pues es primera vez que me pasa que el peso volumétrico llegue a pues me supere los 50 kilos. Entonces tengo como esa inquietud. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que al momento de hacerte un flete, de cotizarte un flete, se van a ir los operadores por el volumétrico. Por el volumétrico, y si este supera el peso que se establece ahí, si ya pasa a ser de modalidad ordinaria. Ordinaria. Ah, ok, listo. Sí. Está bien, muchas gracias. A usted, María Josefina, muchísimas gracias. Tenemos otro par de preguntas por aquí, David. Nos plantea Carmen Flores, las retenciones en la fuente por servicios del extranjero que se pagan en Colombia es un menor valor pagado de la factura. Eso también se soporta con un numeral, y para el proveedor extranjero este valor es un gasto o un impuesto. No sé si queda claro. Sí, te entiendo. Es decir, o sea, cuando estamos hablando de una importación de servicios, y si te hacen una retención, sí, si nosotros le hacemos una retención, debe quedar muy claro con ese proveedor. Sí, en la factura, por ejemplo, se especificó quién pagaba el impuesto. Pues, por ejemplo, si la factura fueron, voy a decir, $1000, ¿sí? Y no se especificó que eran después o antes de los impuestos, nosotros como empresa le hacemos una retención, dado el caso que para ese servicio aplique, y se justificaría entonces un pago menor de la factura por la retención que se hizo. Ok. Carmen también nos dice, para manejar la devolución de materiales, ¿qué numeral se aplica y cuál sería la forma de manejarlo, ya que tendríamos que enviar esta mercancía? Pero es que recuerden que el numeral cambiario es con respecto a la salida de dineros, no tanto con respecto a la salida de productos. Okay. Sí, es claro. Sí, creo que sí. De todas maneras, doña Carmen, si de pronto algo no quedó claro, le agradezco que nos vuelva a escribir para dejarle claro la inquietud que tiene. Una última pregunta, David, viene de Lina Marcela Restrepo. Ella nos dice, en cuestión del etiquetado, tuve una diferencia con la polfa. Bueno, sí. porque me indican que no se pueden etiquetar en sticker. Estamos hablando de importación de calzado. Bueno, hay que entrar a mirar ahí la normatividad, precisamente para saber si es posible que precisamente se coloque un sticker encima, o si, por ejemplo, por la normatividad se exija que deba estar en todo momento atado a la prenda, pues, o en este caso al calzado. En algunas ocasiones la etiqueta no se puede separar del producto por temas de protección al consumidor. Habría que entrar a mirar muy bien en detalle ese caso. Ahí le invito precisamente a que podamos agendar. Nos puedes agendar a través de la página de la Cámara para que demos solución y precisamente consultemos en detalle esa particularidad.
Muy bien, David. Esas han sido entonces las inquietudes que nos han planteado hoy las personas que nos han acompañado en nuestra conferencia sobre este taller básico de importaciones. Hay varias personas que manifiestan inquietudes alrededor de diferentes temáticas. Les agradecemos que quien desee recibir una asesoría más especializada, un acompañamiento por parte de la Cámara, nos dejen su correo electrónico, puede ser ahí mismo a través de las preguntas y desde luego para nosotros poderlos contactar. O igualmente pueden escribirle a David a través de asesor1, S1 en número, .uci, UCI, asesor1.uci@ccas.org.co, y allí pueden ustedes expresar todas esas dudas e inquietudes e incluso agendar sus citas en caso de que necesiten una asesoría más especializada y más detenida de mayor tiempo para que puedan resolver todas esas inquietudes, que finalmente es lo que busca la Cámara a través de su unidad de comercio internacional, que ustedes tengan ese acompañamiento permanente por parte de la Cámara, que puedan resolver todas esas inquietudes y que puedan realizar sus procesos de internacionalización de una manera efectiva. David, a manera de cierre, le agradezco entonces que saquemos qué conclusiones podemos tener el día de hoy y que sea de interés obviamente para nuestros empresarios. Claro que sí. Digamos que en resumen, y lo que digamos dentro de la experiencia resalto bastante es, antes de hacer una importación, de llegar a conocer, incluso a pactar o a establecer precios y para mirar el tema de transporte y la logística, siempre consultemos con anterioridad los requisitos que necesitamos para poder que nuestro producto llegue a nuestro país, cumpla las obligaciones aduaneras y quede a libre disposición. Siempre. Busquemos siempre prever cómo podemos que nuestra mercancía pase sin ningún inconveniente en puerto o en las aduanas. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, muchas gracias a David por acompañarnos en la mañana de hoy. A ustedes, señores empresarios, reiterarles la invitación para que esta conferencia de hoy la consulten en aproximadamente unas 2 o 3 horas. Va a estar disponible en nuestra plataforma de YouTube, en nuestro canal de YouTube, para que puedan volverla a ver y para que puedan repasarla o compartirla. Igualmente les recuerdo el correo electrónico asesor1.uci@ccas.org.co. asesor1.uci@ccas.org.co, para que nos dejen sus datos y puedan ser contactados entonces por el personal de la Unidad de Comercio Internacional para resolver sus inquietudes alrededor de este y otros temas de internacionalización. Agradecerles el que nos hayan acompañado hoy, invitarlos nuevamente para que se conecten permanentemente con nuestro sitio web cámaraaburrasur.com, con nuestras redes sociales. Estamos como Cámara de Comercio Aburrasur en Twitter, en Facebook y en YouTube, y desde luego invitarlos para que estén muy atentos a un próximo encuentro en el que podamos tener contacto con ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros, que tengan un resto de día muy feliz. Hasta pronto.